Hola, buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Em, Mucho gusto, mi nombre es Mildred. Y bueno, pues en efecto vamos a empezar el día de hoy con la presentación. En este caso, vamos a hablar de los diversos programas migratorios canadienses. Si han estado pendientes, bueno, pues hay bastantes cambios al respecto. Y yo estoy en esta cámara, acá es donde realmente está Zoom y demás el chat. Entonces, si van dejando sus preguntas, yo les pido que sea al final. Muchas de las preguntas se van a ir respondiendo conforme avancemos en la conversación. Así que bueno, pues vamos a dar inicio. Em, Gracias por la presentación y bueno, pues también al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y bueno, pues como bien ya lo mencionaron, nosotros somos un despacho que se dedica específicamente a lidiar con derecho migratorio canadiense. Hay muchísimos tipos de procesos que van desde la clase económica, que es de la que vamos a hablar, es la que se enfoca en este caso a nivel profesional. Em, Honestamente, el tipo de migrantes que se busca o que puede pasar los filtros migratorios es a nivel profesional, en este caso para efectos canadienses, y se le denomina la clase económica porque, bueno, pues a través de su perfil educativo, sus estudios, su experiencia laboral, pues obviamente cuando se incorporan a Canadá contribuyen a través de su trabajo a la economía. Existen otros tipos de procesos como lo son los familiares, en este caso los temporales, ya veremos la diferencia, pero en este caso nos vamos a enfocar a aquellos procesos en los que se puede participar desde su país en ese sentido. Y bueno, ya mencionaron que contamos con las licencias pertinentes por parte de migración para poder ejercer este tipo de derecho. Y bueno, pues lo único que nosotros no ejercemos es para el área de Quebec. Entonces, si ustedes quieren ir a Quebec, tienen la idea de situarse en esa zona, que es la zona francófona, bueno, pues en ese sentido yo les recomendaría que puedan revisar con un consultor regulado en Quebec. Ok, entonces vamos a revisar. Para poder revisar frente al sistema migratorio, depende lo que ustedes quieran hacer. Y también es bueno conocer los procesos. Lo que estamos hablando el día de hoy está en vigencia en este momento. Esto se los comento porque muchas personas tienden a verlo con mucho tiempo, decir, bueno, tengo la idea de revisarlo, de verlo, pero a lo mejor en un año o dos. Bueno, pues en un año o dos a lo mejor ya cambió por completo el proceso, entonces es importante que se revise. El sistema canadiense siempre está en constante cambio, sobre todo los primeros 3 meses del año. Y bueno, pues no se mantiene estático, es decir, no mantenemos los mismos nombres de los programas, o a lo mejor sí, pero el programa cambia, cambian las ocupaciones en demanda, los requisitos, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si nos interesa migrar a Canadá es evaluar nuestro perfil. Em, si ustedes están solteros, solteras, bueno, pues así se revisa. Si tienen pareja, así se revisa. Si en este caso van a o tienen familia, me refiero a hijos, bueno, pues se considera. No, los hijos no suman ni restan, simplemente si son menores de edad, pues se menciona, ¿no? Esto se los comento porque hay personas que de repente no comparten custodia o están divorciados o en fin, diferentes cosas que se pueden dar en ese tipo de situaciones y es importante mencionarlo. No aplica el de primero voy yo y luego vamos viendo quién va y si no van y cómo se van incorporando. Así no funciona el sistema canadiense. Entonces, si no incorporamos a la familia desde un principio, eventualmente perdemos el derecho. Entonces, es importante revisarlo, sobre todo si tienen pareja, no dejar recaer todo sobre una sola persona, porque en ocasiones los dos son elegibles en este caso, o resulta que hay un proceso pues mucho más sencillo para la otra persona, entonces si tienen la oportunidad de quien revisarlo de esa manera, así se revisa, no es como que se va a cobrar una asesoría por uno y luego por otro, no, 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 es lo mismo, si eres
digamos, de manera individual, si es en pareja, si es en familia, así se revisa, ¿no? Entiéndase por familia lo que mencioné, ¿no? Mi pareja, estemos o no estemos casados, simplemente tenemos pues una vida en común o un plan también, un proyecto de vida en común y los hijos en común o de mi pareja, ¿ok? Hasta ahí llegamos, ese es el núcleo familiar. Y bueno, es importante revisar algunos aspectos que ya vamos a mencionar, vamos a valorar algunos aspectos importantes de ustedes para, bueno, previo a tener una cita, pues revisar con anticipación a qué procesos son elegibles, a qué programas, porque, bueno, pues habrá personas que son elegibles a uno, habrá personas que son elegibles a tres, habrá personas que todavía tienen que trabajar en su puntaje, en algunas cosas. Habrá personas que ya tienen que apurarse porque no necesariamente el programa va a estar abierto mucho tiempo o por la edad o diferentes factores que se pueden presentar. Entonces sí es importante primero tener claro hacia qué programas somos elegibles, qué es lo que necesitamos, cuánto tiempo va a durar este programa en función a lo que yo necesito. Hay personas que se pueden tomar el tiempo, hay programas que no lo permiten. Entonces hay programas que pueden durar 6 meses en tiempo de procesamiento, pero también hay programas que pueden durar 3 años. Entonces, en ese sentido, sí es importante conocer con anticipación esos requisitos, esos tiempos, todo lo que vamos a necesitar dentro del proceso para de ahí, pues, ir calendarizando e ir generando lo que necesitamos con los tiempos que se requiera en este caso. Entonces, se imponen tiempos porque los procesos de repente pueden cambiar. Entonces, no es como que alguien empieza, y eso nos pasa muy seguido. Alguien empieza y pasa el tiempo y pasa el tiempo y simplemente no se trabaja en el proceso. Obviamente nosotros somos una parte, pero también hay parte en la que dependemos mucho de ustedes para avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, la idea es que previo a empezar sepan qué proceso van a llevar a cabo, cuáles son los pasos a seguir desde que empezamos hasta que llegamos a Canadá, las etapas de ese proceso, los costos, porque pueden ser variables, no es lo mismo para todos porque hay personas que tienen un proceso bastante ágil porque ya están muy bien preparadas, hay personas que de repente tienen algún antecedente penal, de repente han estado de manera ilegal en algún otro país o tienen alguna situación un poco más compleja que puede ser también alguna cuestión de salud, en fin, diferentes cosas que se puedan revisar. Eso obviamente ya son cosas más personales que se toman en cuenta en una asesoría. Ya más adelante les explicará Luis al respecto. Pero esto nada más para entenderlo em, y se vaya considerando en este caso, pues, qué es lo que vamos a estar revisando. Ahora, lo que tenemos que considerar es qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Queremos optar a un proceso temporal? Es decir, seguimos siendo peruanos, simplemente queremos venir por un tiempo específico. Esas son visas. El término es visas. Entonces, ahí siguen siendo extranjeros y según el tipo de visa que tengan, las restricciones. La otra opción, y esta es hacia la cual se enfoca el proceso canadiense, es la residencia permanente. Es decir, Canadá busca un perfil específico de migrante que se vaya ya a incorporar de manera permanente. Es decir, se van a adquirir todos los derechos como cualquier canadiense. Entonces, así como ustedes en Perú son libres de trabajar o si no quieren no trabajan, no estudian, o viajan o abren su negocio o nada, o no hacen nada y no es problema. Bueno, pues el residente permanente igual, ¿no? Tiene ya todos los derechos como cualquier canadiense, a excepción de votar. No podemos votar ni correr por un cargo público, pero entonces ya podemos tener todos los beneficios que corresponden al residente permanente, que ya los veremos. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es eso. ¿Queremos venir de manera temporal o ya queremos venir, ya queremos migrar de manera permanente en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido para pues irlo revisando. Las visas, que son los procesos temporales, pues si les interesa venir simplemente de viaje, bueno, pues es una visa de turista. Si les interesa venir a estudiar, hay que revisar muy bien el estudio. En este caso, con la parte del estudio ha habido muchos cambios. Los fondos de ahorro han cambiado. Para estudiar algo que sea válido, porque muchas personas, y tenemos mucho ese problema, también, sobre todo con Perú, porque así funciona en su país o en general en Latinoamérica.
Es decir, nosotros ya estudiamos una ingeniería y en automático vamos a pasarnos a la maestría porque entonces eso es lo que tenemos que hacer, porque corresponde en el marco laboral en ese sentido, no necesariamente en Canadá. Entonces hay que revisar qué es lo que queremos hacer. Si la visa de estudios, porque quiero ir a estudiar una maestría, porque esto es lo que implica, porque incluso si tienen familia, actualmente para poder incorporar a la familia, es decir, incorporar a mi pareja, incorporar a mis hijos, tenemos que venir a estudiar una maestría, pero no cualquier tipo de maestría, ni cualquier tipo de programa, porque también en Canadá existen las carreras universitarias y luego vienen algo que se denomina posgrado, son especialidades de un año que están un poco más enfocadas a la parte laboral, en ese sentido. Ustedes tienen sus bachilleres y ingenierías en general y luego tienen diplomados cortos y maestría, ¿no? Entonces aquí no funciona así, hay un grado como intermedio que son las especialidades. Ahora, lo importante de las visas de estudio, si ustedes quieren venir a estudiar, es que revisen con anticipación qué es lo que implica. La edad es importante, dónde vamos a estudiar es importante y que el programa que vamos a estudiar sea válido para poder incorporarnos y poder estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo, que luego nos pueda venir un permiso postgraduación para poder trabajar por el mismo tiempo que duró el programa. Si vamos a incluir a nuestra pareja y a nuestra familia, qué tipo de programa tenemos que estudiar, pero sobre todo dónde. Dónde vamos a estudiar es un punto muy importante porque la edad es un factor importantísimo en estos procesos. Ya lo veremos en función de puntajes y demás. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos en Internet a buscar tal universidad, por ejemplo, no buscan mucho British Columbia, vamos y buscamos, esta es la que quiero estudiar y demás, es válida para tener el permiso y todo lo que tú quieras, pero no necesariamente para pasar a residencia permanente. Entonces, una cosa es la perspectiva educativa y a lo mejor de repente podemos acudir con un agente educativo que su función va a ser esa, ¿no? La parte educativa, pero no vemos la parte migratoria. Hasta que ya estamos acá, hasta que ya hicimos el gasto, hasta que ya estamos como a medias del programa, ya nos enteramos que no nos va a funcionar para efectos migratorios. Entonces, las inversiones que se hacen para ese tipo de procesos son considerables. En principio a lo mejor dices, ay, pues es una visa. No, sí, pero tú vas a pagar el programa como alumno internacional. Entonces, una vez que te inscribes, una vez que pagas a la escuela, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, sí es importante que revisen lo que quieran hacer, sobre todo en este momento, porque hay un límite de aplicaciones de visas que se va a aceptar, un incremento en los fondos de ahorro, en fin, diferentes cosas en ese sentido que vale la pena revisar en función de la parte migratoria. Si al final dicen, oye, ¿sabes qué? No, yo me quiero regresar a mi país, nadie te va a decir nada. Pero si tú te quieres quedar y a través de eso abrir camino y demás, entonces todo lo que hiciste lo tuviste que haber hecho bien para que puedas eventualmente abrir camino. Y esto se los comento porque es muy común con personas que vienen a estudiar a Ontario, personas que vienen a estudiar a British Columbia, que llegan, estudian y eventualmente ya no pueden pasar el proceso de residencia, sobre todo aquellas personas arriba de los 35 años, en este caso. Entonces, en ese sentido, sí es importante que lo tengan revisado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, algo que también las personas siempre quieren revisar es lo relativo a las visas de trabajo. Este es el proceso un poco más complejo en este caso porque no depende de nosotros, depende de que una empresa quiera pasar por el proceso que corresponde en este caso. Entonces depende mucho del tipo de posición que les vayan a ofrecer. Es decir, no es como que, me están ofreciendo trabajo y ya con eso tengo. No. Em, Dependiendo de la posición que les vaya a ofrecer la compañía canadiense, en este caso, hay que revisar lo que corresponde. También se revisa el salario para que esté conforme. Aquí todas las posiciones están clasificadas, entonces según el tipo de oferta que tengan, en este caso, pues se revisa que el salario sea el que corresponde, no por ser extranjero nos paguen menos, porque eso va a ser algo que se revise bastante, digamos, de manera firme para el proceso para poder autorizar al empleador a que los contrate. Entonces, la vía ordinaria para contratar se llama LMIA.
Labor Market Impact Assessment. Ese es el nombre del proceso que consiste en que la empresa pida autorización para contratar a alguien extranjero. Y para eso, pues es un proceso de recursos humanos en donde demuestra que no había, pues, ese residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir esas funciones. Sin embargo, ustedes tienen todo lo que se requiere. Y en ese sentido también se les abre una auditoría financiera para hay que ver si ya van al corriente de impuestos, cuántos empleados tienen, cuántos son extranjeros, si alguna vez han generado o no un LMI y lo han respetado. En fin, diferentes cosas en ese sentido. Ha habido muchos cambios al LMI. Antes el LMI otorgaba una serie de puntos para efectos de residencia permanente. Ya lo quitaron. Esto porque hay que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen empleo, hay que verificar. Y esta es una pregunta que hacen constantemente. Y a pesar de que lo explique, muy probablemente en las preguntas lo vuelven a hacer y lo vuelven a tener y lo vuelven a preguntar. Y es que buscan una respuesta que em, se escuche bien, ¿no? O sea, o buscan una, digamos, que se pueda alentar a esto. Y la realidad es que no existen agencias de empleo, por lo menos no de manera legal, mucho menos fuera de Canadá. O que hay alguien que te diga, te voy a conseguir el trabajo, págame tanto y ya con eso, entonces precisamente por eso quitaron las puntuaciones de este tipo de proceso, porque bueno, debido a los fraudes constantes que se realizaban, debido al mal uso que se hacía, porque había gente que vendía estas ofertas de empleo, demás, entonces en ese sentido se ha restringido todavía un poco más en ese aspecto. Entonces hay que verificar siempre si tenemos una oferta de empleo y nos damos a la tarea de buscar en internet. Nunca se paga nada porque eso lo cubre el empleador. Entonces ahí cuidado con que, bueno, sí, pero págame tanto y entonces vamos viendo, ahí vamos a tener conflicto. Ustedes, ¿no? Porque al final son ustedes los que van a estar pagando por algo que no, pues obviamente no va a, ya desde ahí te puedes dar cuenta que legal no es. Entonces en ese aspecto hay que cuidarse en ese sentido. Entonces, si tienen una oferta de empleo porque postularon a internet y quieren revisar si es legítimo, bueno, para eso hay una asesoría específica, se verifica, ¿no? Que la empresa esté situada en Canadá físicamente, se revisa todo en orden, incluso a veces tenemos asesorías no solo de su parte, sino con el empleador y revisamos todos los requisitos y demás. Y bueno, esa es la parte ordinaria. Ya que a la empresa le autorizan contratar al extranjero, ok, entonces ya se puede procesar la visa de trabajo. Pero vamos a estar limitados a trabajar estrictamente con la empresa que nos otorga ese permiso de trabajo. Ahora, una cosa es que nos den la visa de trabajo y otra cosa es que podamos pasar al proceso de residencia permanente. Ok, también pasa o es común en zonas en donde la edad es un límite importante, como Ontario, British Columbia, en ese sentido. Entonces, nada más para que, ahorita ya se va a aclarar un poquito más el panorama en ese sentido, pero para que lo vayan entendiendo de esa manera. Con Perú existe un tratado. Si quieren entrar a la página de nosotros, pueden entrar. Entren a la sección de las visas de trabajo, que es Work Visas, y ahí pueden ver el listado de profesiones que abarca el Tratado de Perú. Oye, porque no es cualquiera. Entonces, ahí hay un listado de posiciones que se pueden abarcar. Entonces, si ustedes tienen una oferta en esa posición, se puede hacer uso del tratado. Si la posición que les están ofertando no es parte de ese listado, entonces se utiliza un LMI. Ok, entonces en ese aspecto, pero igual te digo, el otro proceso, aunque es un poquito menos extenuante, igual revisa algunas cosas y es importante corroborar que la oferta que les están haciendo o para lo que les están ofreciendo trabajo, pues sea algo en lo que ustedes tienen experiencia y estudios para ello. Ok, entonces no es como que, bueno, yo estudié ingeniería en minas y ahora me están ofreciendo trabajo en hotelería y turismo, van a decir, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto, verdad? Entonces eso es algo nada más para que lo consideren en este caso, porque bueno, al final en las visas de trabajo dependemos de que las empresas quieran hacer esto por nosotros. Entonces, bueno, pues ahí simplemente cuidar de esa parte en ese sentido. Entonces, el proceso canadiense realmente está enfocado a la residencia permanente, es decir, a traer migrantes, como les mencioné, con ciertos elementos que vamos a cubrir
pero no es necesario que tengan una oferta de empleo para poder postular directo a la residencia permanente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es un poquito diferente a como se lo imaginan, ¿no? Entonces, vamos a postular, vamos a tener ciertos elementos, vamos a generar ciertos puntajes, los cuales nos van a dar pase directo al proceso de residencia permanente. En este caso, y ya como residentes permanentes, ahora sí, desde el primer día somos libres de trabajar sin problema. En este caso, ya cuando lleguemos vamos a tener apoyo. Nosotros también les explicaremos y demás revisaremos una vez que se otorgue, porque una vez que se otorga te dan tiempo para ingresar, no es como inmediato, te dan hasta un año para organizar tu viaje. Entonces ahí empezamos con esa búsqueda de trabajo. Hay provincias que te van a ayudar muchísimo, desde cursos para que sepas cómo hacer el currículum conforme a estándares canadienses, si quieren más clases de inglés o francés, ya sea para ustedes o para su familia, si quieren asistir a eventos de networking, ferias de trabajo. Hay provincias que los van a ayudar con esa búsqueda de trabajo, hay provincias que no, depende mucho hacia dónde se vayan a enfocar, porque hay provincias que tienen una necesidad amplia de migrantes y otras que no. Ok, entonces depende mucho de eso, pero en general las limitaciones que se han impuesto, porque también se escucha mucho eso en función de canadienses, sí, ha habido bastantes cambios, pero el centro sigue siendo el profesional, pero con ciertos elementos, ¿no? Entonces, ya cuando sean canadienses, ya cuando sean residentes permanentes, ahora sí, si quieren estudiar, como cualquier canadiense, tienen acceso a becas, incentivos financieros. No existen becas ni incentivos financieros para aquellos que no sean canadienses. Si ustedes quieren una beca, tendría que ser de su país. Y si van a usar una beca, no podrían eventualmente pasar a un proceso de residencia permanente. En este caso, entonces, bueno, eso nada más para considerarlo. En el caso de los niños, la educación es gratuita desde kindergarten hasta high school. Obviamente ya en la universidad depende en qué provincia, pero se tienen becas, incentivos financieros y demás, ¿no? En este caso. El sistema de salud es gratuito. Aquí tenemos una tarjeta de salud con la cual nos presentamos pues desde el hospital a especialistas, al doctor de familia, si quieres exámenes de laboratorio, en fin, ¿no? Habrá cosas que no cubre, como el dentista, a lo mejor el ortopédico, eso usualmente lo van a cubrir los beneficios de tu trabajo. Entonces, eso es algo por lo cual la edad es importante, porque a medida que vamos teniendo más años, más vamos necesitando el sector salud. Y en ese sentido, bueno, pues también somos menos adaptables. El clima es algo que siempre les importa mucho. En este caso es algo que no podemos cambiar. Así como vamos a estar a -20 en invierno, en este caso, pues en verano igual, ¿no? A 30 grados o realmente hará calor. El otoño también está muy marcado. Entonces, bueno, pues es algo que ya es parte de... No es como se espera, no es lo que se imaginan en el sentido de que uno está sufriendo y muriendo de frío, no. Están todas las condiciones sin problema para, ya sea para el frío, para el calor, no hay mayor inconveniente, pero es parte de, no es parte del país en ese sentido. Así que bueno. Ya para hablar del proceso en sí, en cuestión de residencia permanente tenemos dos tipos de programas en las categorías, programas federales, programas provinciales. Los programas federales son los que pueden revisar en la página federal. Las categorías, en este caso habituales, o las categorías que están ahí. Sí cambian los requisitos, cambian algunas cosas, pero las que se mantienen son las categorías que se llaman Federal Skilled Worker o trabajador calificado, experiencia canadiense y trabajador de oficio. En este caso, los programas provinciales es donde radica la mayoría de los programas y cada provincia pues ya va cambiando sus procesos en función de lo que necesite. Y también tenemos categorías especiales que ya estaremos revisando. Entonces, en este caso, si han escuchado del término Express Entry, estos son los programas a nivel federal, en este caso, y no existe, no es el programa como tal. O sea, Express Entry no es el programa. Es el sistema de cómputo, y entiéndase que es un sistema de cómputo, no hay lugar a suerte, porque muchos dicen, ¿qué tal que tengo suerte? No,
Cuando uno ingresa su aplicación a este sistema, nadie la está viendo. Es un sistema de cómputo. Entonces, si hay 10,000 aplicaciones, ¿qué va a hacer el sistema? De estos 10,000 aplicantes, lo único que va a hacer es tomar los mejores puntajes hacia un corte. Entonces, lo importante es el puntaje que nosotros generamos en función de la categoría a la que queramos participar. Cada categoría tiene diferentes puntajes y eso se tiene que estar revisando constantemente. Hay categorías que tienen puntajes muy altos, hay categorías que tienen más bajos, es en función de la selección y las prioridades que se tengan en el año, ¿no? Entonces, en ese sentido van cambiando. Entonces, los elementos que van a generar o los que van a incorporar el puntaje van a ser cuatro elementos. El idioma. El idioma es fundamental, ese nunca lo vamos a poder evadir. Em, en el caso del inglés, se presenta un IELTS general. Puede también ser un examen que se llama Pearson Core o CELPIP. Esos son los tres exámenes que se pueden presentar para efectos canadienses. En Perú el más usual es IELTS general, ¿no? Y tienen bastantes exámenes. Y el examen de francés se llama TEF Canadá. Hay personas que solo usan el inglés, hay personas que solo usan el francés, hay personas que utilizan los dos idiomas. Esto depende mucho de cómo estén maniobrando su puntaje, porque el idioma es lo que pueden modificar a corto o mediano plazo. El resto del puntaje toma su tiempo, ya lo generaron, no es algo que sea de la noche a la mañana. Entonces, el idioma, ya en una asesoría hablaremos de cómo se revisa, exámenes preliminares, qué recomendaciones hacemos, porque cada quien puede necesitar diferentes puntajes de idioma, no es lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque las variaciones de su perfil pues son diferentes. No porque yo al lado, él también estudia ingeniería en minas y tenemos lo mismo. No, porque a lo mejor la edad es diferente, porque a lo mejor la experiencia laboral es diferente, porque a lo mejor el nivel educativo es diferente. Entonces, eso nos va a generar diferentes puntajes en el idioma, en este caso. Entonces, la edad es un factor importante. Ahorita vamos a revisar las edades conforme cada proceso, porque van variando. La experiencia laboral en estos programas, a partir de 3 años de experiencia laboral es el tope del puntaje. A partir de un año se puede participar. Estos programas están más enfocados a gente, em, digamos, joven, recién graduada, que todavía no tiene mucha experiencia laboral, pero tiene buenos niveles de idioma, tiene buenos niveles educativos. ¿Ok? Entonces, el nivel educativo, pues se considera la carrera universitaria, que puede ser su bachiller o su titulación. Em, Luego vienen las maestrías, los doctorados, en este caso, ¿no? Eso se va a contemplar. Siempre vamos a considerar a la familia dentro del proceso y en su momento como requisito hay un fondo financiero. Entonces, en este caso, igual ahí se los pueden dejar en el chat, un link en ese sentido, en donde pueden revisar, pueden ir a la página de nosotros, en este caso, y ahí pueden revisar el fondo financiero que se requiere según su núcleo familiar. Si es una persona, dos, tres, cuatro. Ahí está estipulado, es en dólares canadienses. Em, entonces, en ese aspecto, pues nada más para tenerlo en cuenta. Ya en su momento en una asesoría hablamos, porque eso puede variar, cuándo necesitan ese fondo financiero, cómo se presenta, qué tipos de estados de cuenta, en qué moneda lo van a presentar, todas estas cosas. No se adelanten a presentar exámenes, no se adelanten a apostillar, no se adelanten a generar traducciones, porque no es momento. Primero sepan hacia qué programa van, cuándo lo van a hacer, cuándo se requiere, para que no vayan a generar en este caso, pues gastos extras o innecesarios, sobre todo con estos apostilles o cosas para las evaluaciones educativas, porque no son necesarias. En ese sentido, ya se les va estructurando en la asesoría cómo se hace en este caso y cómo se revisa lo de ustedes. Pero no es algo extraordinario, sin embargo, sí tenemos que seguir siempre los procesos al pie de la letra. Ok, entonces eso es importante. Entonces, estos son los elementos que se van a considerar. Entonces, cuando vamos a ingresar nuestra aplicación a este sistema de Express Entry, lo que buscamos es que nuestro puntaje sea competitivo, es decir, estoy dentro del rango de selección que al día de hoy está funcionando para estas aplicaciones, porque si no, yo puedo generar toda la aplicación, generar los gastos que conlleva, la voy a ingresar, no va a pasar nada.
La aplicación puede estar allá hasta por un año, no va a pasar nada porque si no tengo un puntaje competitivo, pues digo, el sistema me deja ingresarla porque al final reúno los requisitos mínimos, pero no vendría una selección. Puede pasar hasta un año ahí. Si no me seleccionaron, la van a cancelar. Y bueno, la selección, una vez que se genera, ahora sí, ya que me seleccionaron, el oficial de migración va a revisar ya la aplicación. Ya aparece, entonces tenemos casi todo generado. En ese sentido, ya es cuando la van a procesar en este caso. Entonces, lo primero que queremos corroborar es, en este caso, que tenemos un puntaje competitivo para que realmente podamos pasar los filtros y que se procese nuestra aplicación, que obviamente es lo que buscamos, ¿no? En este caso, hay un grupo específico que se llama Category Based Selection. Son nuevos en este caso, han cambiado en ese sentido las categorías. Se cerraron algunas y se abrió una nueva. Estas son las categorías vigentes, que es el sector salud, la categoría de francés, la categoría de ingenierías, que se llama STEM, la categoría de educación, que es nueva. Nunca había habido un rubro de ocupaciones en demanda para el proceso de educación, porque la parte de educación y la de salud están reguladas. Pero como son una necesidad constante, bueno, han hecho diferentes procesos en los que afortunadamente las personas ya les es más ágil poder desarrollarse en sus áreas, sobre todo las que tienen limitaciones como salud, educación de menores de edad y derecho. Esas son las tres reglas que tienen un proceso de licencia específico y que realmente tienen que seguir en ese sentido. Entonces, estas ocupaciones en demanda van cambiando. Si quieren ingresar a la página de nosotros, estas son las imágenes que van a ver. Dan clic y ahí viene el listado en cada una. Si quieren revisar el área de oficios, el área de agricultura, de francés, pues hoy es el idioma francés. El idioma francés es algo que en este caso solo se utiliza en Quebec, ese es el idioma oficial, y New Brunswick es la única provincia bilingüe. Y el resto, durante muchísimos años, sobre todo, te digo, la mayoría de las personas en Canadá son migrantes. Y volteas a ver y el otro estudió en algún otro lugar o tiene experiencia laboral en otro país y habla a lo mejor otro idioma además del inglés. Pero el enfoque siempre fue el inglés. Entonces, el francés se ha venido perdiendo. Realmente es algo que se está perdiendo. Entonces, este año, el francés tiene, primero, un puntaje bajísimo y tiene prioridad en este caso. Entonces, es una de las de los programas que más puntuaciones va a tener. Entonces, si ustedes dicen, oye, yo ya tengo mi nivel de inglés en avanzado, yo realmente estoy bien, pero quiero empezar a explorar la parte del francés, hágalo. No se requiere tener una oferta de empleo para ninguna de estas categorías. Se genera un puntaje a través de su idioma, su nivel educativo, su experiencia laboral, en este caso, y la edad. Entonces, esos cuatro elementos generan un puntaje, estoy bien, pasamos al proceso en este caso. ¿Ok? Entonces, no dependemos de que una empresa primero nos quiera dar el trabajo y que luego hagamos todo ese proceso. No. En ese sentido, nada más para tenerlo en cuenta. Ustedes encajan en este sentido, usualmente en las ingenierías, esto va cambiando. Como les digo, en la parte de las ingenierías se pueden ir desarrollando diferentes cosas. Acaba de cambiar em, la lista. No tiene mucho que cambió. Apenas yo creo que hace un mes que cambió en ese sentido. Entonces es importante nada más ahí contemplarlo. Una cosa es lo que ustedes trabajan y otra cosa es lo que estudiaron. Entonces ahí depende mucho. No se guíen por el nombre específico de la clasificación que ahí se menciona. Dentro de Canadá hay un compendio de todas las posiciones debidas por haber, pero marcan un título y dentro de ese título se encuentran diferentes posiciones, diferentes cosas, actividades que se desempeñan en ese sentido. Entonces, esa parte, nada más para que lo tengan claro, esto abarca ciencia, tecnología y matemáticas en este caso. Entonces, ahí nada más para que lo tengan presentes. Em, Esto es por el momento lo que está en demanda en esta categoría.
Eso no quiere decir que no puedan ocupar otras categorías. Por ejemplo, en la categoría de Federal Skilled Worker, que es la categoría de trabajador calificado, participan todas las posiciones, todas las profesiones, es cuestión de un puntaje. ¿Ok? Estas son las categorías especiales que ya se van a regir, que tengamos por lo menos 6 meses de experiencia laboral en algún rubro en demanda, ¿no? ¿Ok? Que pueden ser en todas estas áreas o en la categoría de ingeniería en este caso, o si se quieren ustedes meramente enfocar al francés y de ahí pasar al proceso de residencia en este caso. Entonces eso es algo que depende de lo que ustedes quieran hacer. Em, como les mencioné, los programas federales tienden a ser para personas, en este caso, menores a 35. O sea, en los 25 35 son los rangos de mayor puntaje. Si ustedes ya están por encima de los 35 y por el contrario son personas que ya tienen mucha experiencia laboral, dice, yo tengo ya más de 6 años de experiencia laboral en mi rubro. Ok, perfecto. En este caso, quizá lo más viable para ustedes sean los programas provinciales. Los programas provinciales no los podría utilizar alguien recién graduado, por ejemplo, porque simplemente no van a dar el puntaje en este caso, ¿no? Entonces, dentro de los procesos hay para todos en este caso. Entonces, eso para contemplarlo. Cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes, pero también se van a calificar factores como el idioma, aunque aquí los niveles pueden ser variables. Hay programas en los que empezamos en básicos, otros en intermedios. Hay algunos que solo te permiten utilizar un idioma, pues el inglés, pues el francés. Hay otros que nos dan puntajes y tenemos los dos. Las edades ya las veremos de provincia en provincia. El nivel educativo puede ser esta carrera técnica, universitaria, maestría, doctorado. La experiencia laboral sí es un punto importante porque sí vamos a revisar de los últimos 6 a 10 años. Hay programas que incluso requieren 10 años de experiencia laboral. Entonces ya estamos hablando de personas pues que tienen un campo bastante amplio en cuanto a su experiencia profesional se refiere. En ese sentido, igual se va a requerir un fondo financiero. Se pueden guiar con el fondo financiero en principio a nivel federal, aunque puede variar de provincia en provincia. Y en este caso, nuevamente, siempre vamos a incorporar a la familia. Estas son las provincias. Estos son los salarios actuales. Van a volver a cambiar. Siempre cambian cada año, inflación o demás, cada año van variando. Entonces, como les digo, siempre el primer trimestre del año aquí se van generando todos los cambios. Entonces, ahorita van a anunciar cómo van a estar los nuevos salarios en ese sentido. No crean que porque van a ver un salario más alto en un lugar, ahí me va a ir mejor. No, es que el costo de vida ahí es mayor en este caso. Entonces, provincias como British Columbia y Ontario abarcan hasta los 41 años. Después de los 41 no generamos puntaje en esas provincias. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un permiso de trabajo y te van a dar una oferta de trabajo en esta área, pero tú ya tienes esos 41, ya no vas a pasar el filtro de residencia, aunque hayas trabajado, aunque hayas venido a estudiar, aunque no, ya no lo vas a pasar. Lo mismo con Ontario. Entonces hay que tener cuidado con estas dos provincias. Y no es como se imaginan, no es que tienen que llegar a vivir a Toronto, a vivir a Vancouver, porque si no, no van a encontrar trabajo y se imaginan que el resto es como una zona rural. No. Al contrario, si ustedes tienen familias y lo que buscan es un crecimiento económico, incorporarse de manera más ágil en la vía laboral, si buscan mayores beneficios para sus hijos, sobre todo en la parte de becas, estudios, a lo mejor más adelante ayudar a otros miembros de su familia que se incorporan de manera más sencilla, pues hay otras provincias que lo permiten. Ustedes como ingenieros en minas, pues hay las provincias de Saskatchewan y Alberta son las que mayormente, digamos, les benefician a ustedes porque su ocupación está en demanda en esas zonas, en este caso, ¿no? Entonces, Alberta, Manitoba y Nova Scotia abarcan hasta los 45 años, Saskatchewan hasta los 50, New Brunswick, Prince Edward Island a los 55, eh, y ya Newfoundland hasta los 59. Ya después de eso, no, perdón, ya no hay, em, ya no hay más, ¿no? En ese sentido, pero hay que revisar
no porque tenga 56, a lo mejor dice, "Ay, pues, no necesariamente califico a la provincia de Newfoundland porque lo que yo hago, a lo que me dedico, no. Entonces siempre hay que revisar eso con anticipación, no dejarlo de lado, porque a medida que pasa el tiempo, el proceso se va volviendo un poquito más estricto. Por eso les decía yo que a veces no es que uno quiera que ustedes corran, simplemente dependiendo de edades, otros factores, en ocasiones dices, este año es un puntaje, pero el año que viene la edad y volvemos a bajar. Regresamos al punto, la edad es importante porque lo que se busca en Canadá es que lleguen, sean personas productivas, tengan una vida laboral. Aquí, si ustedes por alguna razón extraordinaria no pueden trabajar, ya sea por una cuestión, un impedimento físico o mental, tienen que entrar seguros de gobierno para la manutención. Entonces, lo que se busca es que ustedes a través de su trabajo pues sigan proporcionando la economía, que sean un impulso. Obviamente el idioma es un factor importante porque lo que ustedes buscan es venir a incorporarse a nivel profesional. La mayoría de las personas que quieren emigrar busca un crecimiento económico. Entonces, el idioma te ayuda a eso, ¿no? Porque esa es la limitación que existe mucho en Latinoamérica con una cuestión cultural un poquito más en el sentido de que, oye, es que no voy a trabajar en lo que yo necesito, no, ya me dijeron que no se va a poder porque, y en general se quedan con esa idea que no se va a poder porque así les dijeron, así les contaron, y no hay que compararnos a lo mejor con otras estructuras migratorias como lo pueden ser Estados Unidos, que tiene un problema enorme porque la mayoría llegaba sin el idioma, sin nada, esta cuestión de vamos a ver qué pasa y luego ya nos vamos organizando, no va a funcionar así en Canadá. Entonces, si tú quieres venir y primero quieres venir como turista y luego quieres hacer cambios, no va a ser factible en ese sentido. Entonces, hay que revisar con anticipación qué es lo que queremos, estructurarlo y saber que el idioma siempre nos va a abrir puertas a nivel profesional, porque si obviamente nosotros ya trabajamos este nivel de management a nivel senior, pues lo que queremos obviamente es estar en esos rubros, entonces el idioma nos va a abrir ese camino, porque lo que ya estudiamos, lo que ya trabajamos, es experiencia válida, es trabajo válido en el caso de ustedes, ¿no? No es mayor inconveniente. Puede ser que cuando lleguen, según la empresa donde trabajen, requieran certificaciones, ¿no? Por ejemplo, he tenido personas que trabajan en minerías o en las áreas de petróleo, por ejemplo, como Schlumberger y demás, y las mismas empresas pagan las certificaciones, pero eso es diferente. Ok, eso son otras cosas en este caso. Entonces, eso nada más para tenerlo claro. Los territorios, eso sí, son muy fríos. Eso sí, son al norte de Canadá. Si alguien quiere ir a los territorios por alguna cuestión en específico, ya sea de trabajo, estudio o familiar o demás, bueno, pues eso ya se revisa en una asesoría porque sí son zonas que obviamente el clima sí es pues es un poco más fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, estas son provincias con mayores oportunidades migratorias. En este caso, Saskatchewan es una de las provincias con mayor crecimiento económico, industrial, en este caso. Em, Tiene bastantes programas a los que incluso se pueden incorporar sin necesidad de una oferta de empleo. Manitoba está un poquito más enfocada al estudio. Si ustedes quieren venir a estudiar maestría, por ejemplo, es una buena zona para hacerlo porque tiene programas específicos para quienes estudian maestrías en esa zona. New Brunswick es una zona, como les digo, bilingüe, mantiene el inglés, el francés. El enfoque es el estudio también. Nada más que si quieren estudiar ahí, háganlo con anticipación porque es una zona en la que se tiene una demanda bastante alta para efectos del estudio y participa en los programas del Atlántico. Existen programas como el Atlántico, los programas, ya no es el Rural del Norte, le cambiaron el nombre, es diferente, pero en esos programas sí se requiere una oferta de empleo. Esos programas están enfocados a personas que vienen a estudiar y a trabajar a zonas del Atlántico, por ejemplo, como pueden ser New Brunswick, Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, ¿no? Existen otros programas según otro tipo de zonas, pero están enfocadas a personas que trabajan ahí. Entonces, hay programas en los que nosotros nos enfocamos a hablar de aquellos programas en los que no se requiere oferta de empleo. Es una cuestión de puntaje, es una cuestión de estos cuatro elementos que nos van a dar pauta para nosotros poder incorporarnos, ¿no? En ese sentido. Ya si ustedes quieren estudiar en Canadá, bueno, ahí sí se revisa de provincia en provincia, pues qué camino nos va a estar abriendo, qué tipo de programas podemos generar, pero eso ya requiere una asesoría específica en la parte de estudio, en este caso, ¿no? Entonces, bueno. em,
La parte de ingeniería, si ustedes quieren optar a una licencia, lo pueden revisar. Yo no recomendaría que empiecen este proceso antes de avanzar al proceso de residencia, ¿ok? No es necesario. Porque en este caso muchos de los exámenes o demás se presentan hasta que ya son residentes permanentes. Otra cosa es que la mayoría puede que lo use, puede que no. No es algo obligatorio como por ejemplo para el médico, como para el licenciado en Derecho, en este caso, o para los en la parte educativa de niños menores. Esto se los comento porque hay muchos ingenieros que llegan, trabajan, empiezan a trabajar, conocen el rubro canadiense, tienen ciertas certificaciones en este caso, y a lo mejor de 10 ingenieros que están, uno tiene la licencia. Las licencias son responsabilidades. Ok, entonces si alguno de las personas en el equipo comete un error, el error lo cubren ustedes. Los seguros de negligencia, además. Entonces, creo que es importante primero conocer ese trayecto. Ahora, pueden trabajar en muchas áreas, porque a lo mejor ustedes son ingenieros en minas, pero no trabajan en campo directamente. O sea, a lo mejor trabajan en áreas administrativas o ya a nivel de management o de mal y no requieren esa licencia. Entonces, lo primero es tener claro hacia qué van, a dónde van en ese sentido, pero si lo quieren revisar, pueden revisar estas páginas, se llama Engineer Here, habla de todos los procesos de licencia canadienses sobre ingeniería y está una específica que se llama Apex, que es la de ingenieros y geoscientists o que personas que trabajan en estas áreas de geología. Igual es importante no adelantarnos porque a lo mejor si ustedes generan un proceso para Ontario, pero resulta que en Ontario no son elegibles, van a un proceso de Alberta, luego tienen que volver a hacer lo mismo en Alberta. Entonces, primero es importante saber hacia qué programa van, cuánto va a tomar, ya que estén avanzados en el proceso, ya que estén en una fase ya final de aprobación. Ya recomendaría entonces, si quieren empezar a revisar y hacer esto, ya que tengan mayor claridad de hacia qué provincia y dónde se van a enfocar en ese sentido, porque las licencias son por provincia, no son a nivel federal en este caso. Así que bueno, aquí hay algunos salarios que ustedes pueden ver en algunas ocupaciones en demanda. Estos son salarios ya establece migración en ese sentido. No es algo que nosotros impongamos, esto es precisamente sobre las personas que quieren optar a visas de trabajo, además, esto ya se especifica. Entonces, este es el salario mínimo para este tipo de profesiones. En este caso, por ejemplo, aquí están ustedes. Y bueno, este es el salario, el median wage, el salario medio, promedio. Esto es lo que usualmente se requiere en ese sentido. Esto es el salario por hora. Esto se paga por hora. La jornada laboral es una jornada aproximada de 40 horas a la semana. Esto se multiplica por 52 y eso te da tu salario anual. Este es el salario ya alto, que es a nivel senior o dependiendo de lo que vayas a hacer en este caso, ¿no? Entonces aquí hay algunas otras para que se den una idea. Obviamente esto es en dólares canadienses, ya ustedes harán las conversiones en ese sentido. Entonces, bueno, pues es algo que pueden ir revisando. Consideren revisar si les interesa la página de nosotros en cuestión de noticias. En este caso, vamos cambiando constantemente. Cada martes los actualizamos porque obviamente ha habido bastantes cambios. Entonces, bueno, es algo que pueden tener en mente. Ahí está la sección de Immigration News. Y en este caso también tenemos otra sección que se llama Moving to Canada. Si ustedes quieren leer o revisar, esto es precisamente para que conozcan un poquito más de cerca cómo se hace la evaluación educativa, beneficios ya una vez que somos residentes, cómo funciona el sistema de salud, en fin, diferentes cosas. Si quieren revisar respecto a los exámenes de inglés y qué niveles y todos esos factores, bueno, ahí están. Se los recomiendo. Esta es la información de nosotros. Revísenla. Aquí está el correo si tienen dudas, preguntas o quieren una asesoría. Ahorita les va a hablar Luis al respecto, pero aquí están los detalles, página web, redes sociales. Si tienen preguntas, ahora sí vayan poniendo las preguntas en el chat. Algo que no voy a responder es si me dicen, oye, yo soy ingeniero en tal y tengo 3 años de experiencia. ¿Califico o no califico? No sé.
porque para eso tengo que generar una puntuación, validar edad, validar otros factores, revisar la experiencia laboral que tienen, no la profesión, no lo que estudian, la experiencia laboral, que eso puede ser variable, como les digo, ¿no? En ese sentido. Entonces yo, así como el oficial de migración, tampoco conozco a detalle ni todas las profesiones ni todas las posiciones. Para eso pedimos información antes de empezar la asesoría para yo tener esa claridad y bueno, generar esa equivalencia frente al sistema canadiense y de ahí revisar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y nada más para tenerlo presente. Pero bueno, los dejo con Luis, voy revisando las preguntas si es que tienen y bueno, de ahí ya ahorita regreso a responder. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Luis Garnica y bueno, lo que vamos a hacer es que si ustedes desean tener una consulta con la licenciada Gutiérrez, esta consulta es obviamente para evaluar el perfil, como lo dijo al inicio, y para evaluar el perfil de ustedes y el de su pareja, si es el caso, y con base en ello decirles a qué provincia, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, cuánto va a costar, qué necesitan hacerlo, cuándo necesitan hacerlo, de qué forma necesitan hacerlo, responder preguntas de ustedes y todo esto. Esto se lleva a cabo a través de una hora después de tener una evaluación. Este tiene un costo obviamente de $158 canadienses, se paga a través de PayPal y con base en ello envían también cierta información como son sus currículums o sus resúmenes, como le quieran llamar, hojas de vida, para que tenga toda la información y cuando se siente con ustedes, pues obviamente ya sepan la licenciada el nombre y todo lo que han hecho y con base en ello les pueda indicar cuáles son los mejores procesos, los mejores programas, provincias y todo lo que pueden hacer, cuánto va a tardar, cuánto van a tener que invertir y con base en ello, pues llevar a cabo todo el proceso de principio hasta el final. Les pasaron por ahí la información de la página y si no pueden contactarnos a nuestro correo electrónico o directamente al instituto para que los pongan en contacto con nosotros. Y bueno, nuestro correo electrónico es info@globalopp.ca y por ahí Javier también les puso la información de lo que es directamente la página de internet para que puedan ver precisamente los fondos financieros y lo del Express Entry en cuestión de directamente la categoría como tal, porque no lo pude poner yo, entonces me hizo favor de ponerlo directamente Javier. Bueno, Mildred, creo que sí hay algunas preguntas, lo tienes en tu Q&A y también en el chat para responder algunas y podemos terminar porque aquí son las 9:30 de la noche. Ujú. Bueno, pues gracias a quienes están preguntando. Voy a dar respuesta a algunas preguntas. Me preguntaba Josué Tello, ¿cómo validar bachillerato pero no en Canadá? Puedes revisar si quieres. Tenemos, digo, si quieres información más en general, puedes ir a la página y te van a dejar el link para que veas lo relativo a evaluación educativa. Ahora, la evaluación educativa puede variar según tu profesión. En el caso específico de los arquitectos, de los médicos y de los farmacéuticos es diferente. ¿Ok? El resto es igual. Entonces, no, igual, primero revisa hacia qué programa quieres ir y cómo se va verificando y demás. Eso es parte ya del proceso en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues, como les dije desde un principio, a pesar de que lo menciono bastante, la mayoría de las personas me van a hacer preguntas en función a las visas de trabajo. Ya se los mencioné, no existen empresas, ni agencias, ni absolutamente nada que simplemente te vayan a dar una visa de trabajo. Si tú quieres darte a la tarea de postular en internet en websites oficiales o en la parte laboral y tienes la suerte de que te quieran entrevistar y cumples con los requisitos y la empresa quiere pasar por el proceso pertinente, pues bueno, hay que revisar que la empresa en efecto exista, que sea válida, que el proceso sea legítimo, legal y todo en orden. ¿Ok? No existen empresas que haya un programa y que déjame voy a ver este listado y la empresa ya nada más ahí yo me voy como si se inscribir y ya me van a dar trabajo y va a pasar. No, no existe así. Ok, entonces nada más para que lo tengan presente, para las personas que me están preguntando al respecto, pues bueno, esa es mi respuesta.
En el caso, Roosevelt decía, en el caso de los certificados laborales es requisito traducirlo. No, para empezar, los certificados laborales, en este caso, depende del proceso que se vaya a hacer y usualmente ya en una asesoría te explico porque las constancias o certificados laborales que dan en Perú, sobre todo cuando termina su trabajo, no contienen los elementos o los requisitos indispensables para el proceso canadiense. Entonces ya se les explica qué se tiene que pedir, que lo revisen, cómo se generan estas cartas de referencia y en qué momento se piden, porque tienen vigencia. Entonces, regreso al punto, no se adelanten a traducir cosas, no es indispensable. Primero hay que saber hacia qué proceso van, cuándo se van a presentar y cuáles, ¿no? Porque a lo mejor no son indispensables. Hay personas, sobre todo los ingenieros que trabajan como por proyecto y han trabajado como en 10 empresas, pues a lo mejor no vamos a necesitar todos, solo de algunas, a lo mejor sí necesitamos de todos y hay que revisar si es viable, en fin, diferentes cosas. Em, Así que bueno, en este caso, respecto a nuevamente, porque ahí veo preguntas de visa de trabajo, no existe nadie que te vaya. Si tú ya tienes una oferta de empleo de una empresa canadiense que esté dispuesta a pasar por el proceso en función de la empresa, de la posición que te ofrezcan, sea el MIA o a través de un tratado de libre comercio, entonces se revisa. ¿Ok? ¿Qué tipo? Hay personas que ya una vez que tienen esa aprobación por parte de la empresa, nosotros procesamos solamente el permiso de trabajo. Hay empresas con las que hacemos todo el proceso, ¿no? Más bien las empresas son mi cliente y yo genero el proceso para sus trabajos, pero es la empresa la que genera esos gastos en este sentido y bueno, es todo un proceso. Entonces, para aquellos que preguntan esa parte, bueno, ya voy a dejar de responder esas preguntas porque ya lo hemos dicho varias veces. Primero la empresa tiene que tener la autorización para contratarnos. Eso es un proceso que puede tardar. En el LMIA sí puede tardar un promedio de 3, a veces hasta 6 meses, depende mucho del tipo de posición que te estén ofreciendo. En el Tratado de Libre Comercio, pues por el momento es un promedio de 5 a 6 meses, pero regresamos al punto en donde primero tenemos que tener esa autorización y luego viene la visa de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Convalidar licencias de conducir. Sí, eso no es problema. Depende mucho de la provincia a la que vas a incorporarte y depende cómo te vayas a incorporar. Si eres estudiante, si eres trabajador o si eres residente permanente. Entonces eso en su momento se revisa. Cada provincia tiene su propio esquema de licencias en ese sentido. Eh, no entendí. eh, Honestamente, sí, no entendí que es peruano y quiere optar a la nacionalidad canadiense. Bueno, pues para eso se requiere una asesoría. Habrá que revisar si lo que has hecho y demás genera lo que se requiere para poder generar el proceso. En ese caso, Salomón. Em, Diana Wilkinson, estás en Sí, Estados Unidos y bueno, ya le el contesté, de proceso. hecho, estoy esperando, de hecho, que me mande el CV de su pareja. Ah, bueno, sí, a veces vamos a regresar documentos si no están completos o demás, porque es importante para la asesoría. Y bueno, ya, porque cuando te veo, la idea es que podamos utilizar esa hora de tiempo para realmente revisar, eh, pues, lo que se requiere. Eh, si ya tengo una visa de negocios por 10 años, ¿esto puede ser una ventaja para aplicar algún programa? No. Una cosa son las visas y otra cosa son la residencia permanente. Ahora, las visas de negocios. Habrá que revisar. Usualmente las visas de negocios las dan por como periodos específicos. Habrá que revisar nada más el tipo de código que tiene. Pero no te ayuda en puntaje ni nada, ¿no? Lo único que pueden verificar es que pues has visitado, te has regresado en tiempo, que has cumplido con eso, pero no es problema. Ya la residencia permanente se revisa diferente, ¿no? En este caso. La transición, dice Sebastián Rosales, la transición de visa de trabajo o el Express Entry a residente tienen un tiempo específico de trabajo que es. No confundas. Una cosa es la visa de trabajo, ese es un proceso temporal. Si te otorgaron una visa de trabajo, solamente puedes trabajar para la empresa que te la dio. Eventualmente habrá que ver.
si según donde trabajes, la provincia donde estés, puedas o no pasar a un proceso de residencia. El sistema de Express Entry es el sistema de puntuación que califica a quienes quieran participar en un programa federal a residencia. En este caso, si eres elegible, pues pasas directo al proceso de residencia. No necesitas tener una visa de trabajo ni nada. Es un puntaje. Ok, entonces ahí nada más para tener esa parte. Em, en ese sentido, hay algunas otras preguntas que ya les dejó ahí Luis Links y les dio respuesta. En ese sentido, em, hay alguien que está preguntando para Estados Unidos. No te sé decir, nosotros no ejercemos derecho para Estados Unidos, nosotros ejercemos estrictamente derecho migratorio canadiense. ¿Qué, Miguel, qué lugar recomiendas o existen más oportunidades si soy ingeniero geólogo? Ah, pues para empezar, la categoría de geología está en la categoría de ocupaciones en demanda de STEM. No necesitas oferta de trabajo ni nada. Es cuestión de revisar tu perfil para ver si puedes clasificar. Y usualmente las provincias en donde más se enfocan son Saskatchewan y Alberta, en este caso. Em, ¿Hay casos de éxito con personas de Ecuador? Sí, sí tenemos clientes de Ecuador, pero ahorita nos estamos enfocando a Perú. Entonces, vale. No existe página donde se puedan observar vacantes existentes ni aplicar. No hay páginas, no hay nada, no hay agencias. Nosotros no somos una agencia de empleo, somos un despacho de derecho migratorio, ¿ok? En este caso. Así que bueno, aquellos que quieran escribir, en este caso, porque quieran una asesoría, háganlo. Con mucho gusto lo vamos a estar revisando. Y en general, pues bueno, iremos requiriendo de información. Gracias a quienes estuvieron participando, a quienes estuvieron presentes. Espero que la información haya sido de utilidad en este caso. Y bueno, pues gracias. Por el espacio. En ese sentido, gracias por estar presentes. Espero igual, si quieren ver alguna cosa en específico o demás, pueden ir a la página, revisar en ese sentido algunas otras cosas que de repente vamos dando en LinkedIn de manera más específica, donde hablamos específicamente de Saskatchewan o hablamos específicamente de las evaluaciones educativas o solamente de las visas de estudio. Esto fue un poquito más a nivel general para explicar cómo funciona el sistema migratorio canadiense, sobre todo para enfocarnos a la residencia permanente a nivel profesional en este caso, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Muchísimas gracias. En este caso, al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y bueno, pues gracias a quienes estuvieron presentes dándonos soporte en esta presentación, a Sandy y a Javier. Y bueno, pues gracias también a Luis. Que tengan una excelente noche, resto de semana. Hasta luego. Y también no olvidemos a Mabel, que Mabel también ha estado, creo que estamos de hace 3 o 4 meses, no sé cuánto ya viéndonos y bueno, esto lo hacemos posible también por todos ellos. Muchas gracias a todos y pues, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, señor Luis, licenciada Mildred. Asimismo, muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches con todos.